José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. Capítulo 9. El sacamantecas almeriense. 11 de agosto de 1910, La sala principal de la audiencia de Almería estaba repleta de periodistas, juristas y, sobre todo, ciudadanos de a pie. El murmullo del público era ensordecedor. Nunca antes se había visto tal revuelo en la capital almeriense. El presidente del tribunal, don Romualdo Villahermosa, comenzó a gritar enérgicamente: «Orden, orden en la sala. Va a dar comienzo la lectura de la sentencia. Orden». Tras un par de minutos, el alboroto pareció disminuir y tomó la palabra el fiscal del caso, don Juan Bonilla. Señores del tribunal, a continuación les haré un breve resumen de lo que aconteció durante aquellos fatídicos días. Fue en junio de este año cuando el agricultor Francisco Ortega Rodríguez, de 55 años de edad, residente en Gádor, Almería, y conocido popularmente como el Moruno, fue diagnosticado de tuberculosis. Obsesionado por la enfermedad y por encontrar una cura milagrosa a cualquier precio, acudió a la curandera Agustina Rodríguez, con fama en la comarca de conocer remedios a base de plantas, sustancias animales y artes de brujería. Bruja. Supercherías. Al garrote. Gritaba el público consternado. Orden en la sala. Gritó el presidente del tribunal. Continúe, por favor, señor fiscal. Gracias, señor presidente, contestó Bonilla. La curandera, al comprobar la gravedad de la situación, le indicó al moruno que para curarse debía pagarle una enorme suma de dinero, 3.000 reales, y asumir todas las consecuencias de lo que debía hacerse. El moruno aceptó vehementemente. La curandera fue entonces a hablar con el barbero Francisco Leona, de 75 años de edad, que también practicaba el curanderismo. Unos días después, se reunieron los tres, y el curandero Leona comunicó al moruno que para sanar la tuberculosis debería beber la sangre de un niño robusto y sano, la sangre debía estar caliente y beberse según fuera emanando del cuerpo del niño, luego tendría que extirpar las mantecas, es decir, la grasa subcutánea, del niño, aún calientes, y ponérselas en el pecho como cataplasma. De entre el público se escucharon gritos de pavor y consternación. Dos señoras se desmayaron tras escuchar la terrorífica descripción y tuvieron que ser trasladadas a la enfermería del juzgado. El fiscal Bonilla continuó con el relato: el hijo de la curandera, Julio Hernández, conocido en la región como el Tonto, y sobresaliente por su brutalidad, gustaba de matar pájaros, con los que disfrutaba mordiéndoles y arrancándoles la cabeza a mordiscos mientras los animales seguían aún vivos, fue el encargado de llevar a cabo el crimen, con la asistencia del barbero Leona. Monstruos. Asesinos. Han matado a un niño inocente. Que la ira de Dios caiga sobre ellos. El público volvió a gritar. Esta vez el presidente del tribunal no dijo nada y el fiscal continuó con el relato. Fue el 28 de junio cuando el Tonto centró su atención en un niño de 7 años, Bernardo González, cuando éste cogía higos, ajeno al infortunio que se avecinaba. Mientras el Tonto distraía al niño, el barbero Leona le tapó la boca y la nariz con un pañuelo impregnado en cloroformo mientras lo metía dentro de un saco, dirigiéndose a un cortijo cercano. Allí les esperaban el moruno y la curandera. Cogieron al niño, lo pusieron sobre una mesa y la mujer, curtida en matanzas de cerdos, le levantó el brazo mientras le clavaba un puñal por la axila. En una olla, que se llenaba rápidamente, iba cayendo la sangre del inocente mientras el moruno bebía con avidez los vasos que la curandera le daba tras añadir algo de azúcar. Cuando consideraron que ya había bebido suficiente sangre y el niño estaba aún con vida, el Tonto comenzó a golpearle la cabeza con una piedra para matarlo. Después de destrozar la cabeza, no quedando un solo hueso sin fractura, extrajo una navaja y, haciendo un corte en el abdomen del cadáver, extrajo las vísceras y envolvió las mantecas cuidadosamente en un paño. Tras esconder el cadáver bajo unas piedras, se dirigieron a la casa del moruno donde elaboraron una cataplasma amasando las mantecas que luego ataron sobre el pecho del tuberculoso. Este, delirante, no dejaba de exclamar: «Siento cómo me da vida». Durante el estremecedor relato volvieron a desmayarse varias mujeres, un hombre y varias personas vomitaron. Fue algo espeluznante, aunque probablemente también contribuyó el asfixiante calor del mes de agosto. El presidente del tribunal se levantó solemnemente y leyó la sentencia: este es uno de esos crímenes que aun a los mayores impugnadores de la pena de muerte les hace claudicar de su idea. Se declara culpables a todos los acusados por el atroz asesinato de un niño inocente y se les condena a pena capital con garrote vil. He dicho. A pesar del tiempo transcurrido, todavía hoy se recuerda con espanto el crimen de Gádor en algunas zonas de Andalucía Oriental. La repercusión mediática del caso fue tal que incluso la prensa internacional se hizo eco de la noticia. Periodistas de todo el mundo llegaron a Almería para dar cuenta del suceso. Lo más lamentable es que este no fue el único caso. Era frecuente que en los periódicos de la época aparecieran noticias de secuestros y asesinatos de niños. Otros sucesos similares al de Gádor y acontecidos por toda la geografía española, como los crímenes del sacamantecas Juan Díaz de Garallo, el caso de los niños del Canal, 1884, los asesinatos de Enriqueta Martí en Barcelona, 1912, el crimen de Málaga, 1913, o el crimen de la Magdalena en Avilés, 1917, también sobrecogieron a la opinión pública. El impacto que estos sucesos causaron en el imaginario colectivo fue tan traumático que dio lugar a la leyenda del hombre del saco o sacamantecas, que sigue utilizándose hoy para asustar a los niños. Pero tan terrible era la tuberculosis para justificar la muerte y el descuartizamiento de niños inocentes. La enfermedad, causada por una bacteria que se transmite a través del aire, era ya conocida desde la antigua Grecia. Pero fue durante el siglo XIX y principios del XX, debido a la industrialización, el crecimiento de las ciudades, la aparición de los suburbios pobres y unas condiciones de trabajo caracterizadas por el hacinamiento, cuando la tuberculosis llegó a ser la causa fundamental de casi el 25% de los fallecimientos. La enfermedad afecta predominantemente a los pulmones, aunque la bacteria que la produce puede infectar cualquier parte del cuerpo.
Los síntomas clásicos incluyen fiebre, esputos sanguinolentos, pérdida de peso y sudores nocturnos. Hasta hace pocas décadas no había cura posible, y la tisis, también se le conocía por este nombre, acabó con la vida de personajes tan famosos como Honoré de Balzac, Gustavo Adolfo Bécquer, Franz Kafka, Eugène Delacroix, Frédéric Chopin, Simón Bolívar, George Orwell, Santa Teresa de Lisieux o el rey Alfonso XII, entre otros muchos, la lista podría ser inmensa. Aún persiste la imagen de unos pacientes extenuados, exangües y taciturnos, arrastrando su debilidad y llevándose un pañuelo a la boca para retirarlo, tras una breve tos, manchado de sangre. Ante el temor de una muerte segura, muchos de los infectados y particularmente los más ignorantes, recurrían a sortilegios, rituales y talismanes que proporcionaban los curanderos, sobre todo en el mundo rural donde la medicina brillaba por su ausencia. De entre los métodos de estos curanderos para tratar la tuberculosis sobresalía por su crueldad el que hemos descrito aquí, beber la sangre y aplicarse la grasa de los niños. Lo de beber sangre humana para curar enfermedades no es una idea original de los curanderos almerienses. Plinio el Viejo, allá por el siglo I después de Cristo, describe en su Historia Natural que los epilépticos creían que beber la sangre de los gladiadores caídos, mientras ésta aún brotaba de las heridas, les curaría, y que algunos incluso buscaban la sangre de los niños. El mismo Plinio calificaba estas prácticas de repugnantes. También ha tenido cierto recorrido histórico como remedio la manteca, el unto, el sebo o la enjundia humana, que de todas estas formas fue conocida. Los enfermos de tuberculosis acababan quedándose en los huesos, o caquécticos, y nada se consideraba mejor para ello que la manteca, tal y como afirmaba, en el siglo XVIII, el médico Francisco Suárez de Rivera, en su libro Academia Chirúrgica, Racional de Irracionales, 1739. La enjundia o unto es un célebre antiéctico, antica. Quéctico, si se unta con él la espina, la columna vertebral. El empleo de la manteca era sumamente simple, se extraía la grasa del cuerpo del cadáver o de un niño raptado y asesinado, se amasaba con las manos para conseguir una textura uniforme, y se untaban, de ahí el término unto, por la espalda o el tórax. La cosa no tendría mayor relevancia a no ser porque Suárez de Rivera fue uno de los médicos españoles más importantes de la Ilustración, nombrado médico personal de los reyes Felipe V y Fernando VI, lo que da una idea de la popularidad de la grasa humana como tratamiento, incluso entre los doctores más reputados. De hecho, la grasa humana aparecía frecuentemente en las farmacopeas, tratados de terapéutica, de toda Europa. 2. En ocasiones, los verdugos recuperaban la grasa corporal de los condenados a muerte una vez habían sido ejecutados y la vendían, lo que les proporcionaba unos sustanciales ingresos. Incluso cuando el rey Alfonso XII enfermó de tuberculosis, corría por las calles el rumor de que la corona organizaba el rapto y asesinato de niños para obtener su preciada sangre. Más de 20 años después de la muerte del rey se seguían escuchando aquellas historias, tal y como insinuaba el anuario El Año Político de 1910, el mismo año del crimen de Gádor, pero no hay quien piensa todavía que se mató a los niños del canal para que bebiera su sangre un rey enfermo. Sorprendentemente, a finales del siglo XIX la grasa humana se vendía en las farmacias alemanas bajo el nombre comercial de Humanol, una solución estéril para inyecciones utilizada para el tratamiento de cicatrices y desinfección de heridas. Hacia 1920 perdió popularidad debido a la baja tasa de éxitos y la incidencia de embolismos de grasa, la obstrucción de las arterias del cerebro debida a la llegada de grasa por el torrente sanguíneo. Sin embargo, hasta la década de 1960, se comercializaron cremas para las arrugas, Hormocenta o Placentubex, que contenían grasa humana proveniente de placentas obtenidas en paritorios. Con respecto a la tuberculosis, a partir del siglo XIX se prodigaron otros tratamientos menos agresivos, como el opio, del cual hablaremos en capítulos posteriores, y tanto Europa como Estados Unidos se llenaron de sanatorios antituberculosos, donde confiaban en el reposo y en el buen aire de las montañas para mejorar de la enfermedad, tal y como describió magistralmente Thomas Mann en La montaña mágica. Para aquellos pacientes con tuberculosis que tenían suficiente tiempo y dinero, el cambio de aires era altamente recomendado por los médicos. A pesar de ello, ningún tratamiento era eficaz para la infección y los pacientes se consumían poco a poco en sus ataques de tos sanguinolenta, quedando sin respiración hasta que sus debilitados cuerpos no podían más y perecían. Cuando el gran poeta y médico fallido John Keats tosió sangre escribió, «Esta gota de sangre es mi sentencia de muerte». Keats decidió cambiar de aires, dejó su casa de Londres y buscó refugio en Roma. Pero desgraciadamente para Keats ya era demasiado tarde, murió de tuberculosis en la ciudad eterna en 1821 con solo 25 años. Su apartamento, que aún puede visitarse al lado de las escaleras de la Piazza di Spagna, fue fumigado y todos los muebles quemados con la esperanza de destruir la causa de la entonces misteriosa y mortal enfermedad. Fue el 24 de marzo de 1882 cuando el médico Robert Koch identificó el bacilo responsable de la enfermedad, que desde entonces se llamaría, en su honor, bacilo de Koch. Este hallazgo inició las investigaciones para descubrir un tratamiento verdaderamente eficaz. Koch también determinó que el bacilo se transmitía a través del aire, por lo que los sanatorios comenzaron a aislar a los pacientes para evitar el contagio. Y fue, a partir de la década de 1950, cuando se extendió por todo el mundo el tratamiento con streptomicina para curar definitivamente a los pacientes con tuberculosis. El despacho de Selman Waksman, el microbiólogo de fama internacional al que se le atribuyó inicialmente el descubrimiento, se inundó de cartas de pacientes con tuberculosis curados y agradecidos. Le gustaba visitar los hospitales de todo el mundo donde se aplicaba su antibiótico mágico para ver con sus propios ojos los efectos que tenía en pacientes enfermos de tuberculosis. A nadie le sorprendió que, en 1952, se le otorgara el Premio Nobel de Medicina. El rey de Suecia se refirió a él como uno de los mayores benefactores de la humanidad. Pero, en realidad, Waksman no descubrió la streptomicina. El antibiótico fue aislado por primera vez por Albert Schatz, de 23 años, quien entonces trabajaba para obtener el doctorado en microbiología en el laboratorio de Waksman en la Universidad Rutgers de Nueva Jersey.
Waxman se atribuyó completamente el mérito de haber descubierto el antibiótico e ignoró sistemáticamente el logro de su estudiante. Y por ese motivo, en marzo de 1950, Seattle denunció a Waxman ante los tribunales. La publicidad del juicio fue tan negativa para Waxman y para la propia Universidad Rutgers que, en menos de un año, llegaron a un acuerdo para reconocer a Seattle como CEO descubridor de la estreptomicina, recibiendo $120.000 en concepto de derechos de patente, de los cuales un 40% sirvió para pagar a su abogado y el 3% de los royalties de la patente, unos $15.000 anuales. A pesar de ello, el premio Nobel fue únicamente para Waxman y no para Seattle. 3. La estreptomicina salvó miles de vidas, pero pronto fue evidente que tenía numerosos efectos secundarios: vértigo, náuseas, sordera y, poco después, la bacteria desarrolló resistencias contra el antibiótico. Actualmente se utiliza una combinación de 4 antibióticos: isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina durante varios meses. Y, aunque no haya desaparecido completamente, y siga siendo un grave problema en algunos países en vías de desarrollo, la tuberculosis ha dejado de poseer ese halo de muerte inminente del que disfrutó durante siglos. Así que ahora, cuando asustemos a los niños diciéndoles que viene el hombre del saco, acordémonos, aunque solo sea por unos segundos, de Koch, Seattle y Waxman. Gracias a sus descubrimientos, hicieron que los infanticidios urdidos por tuberculosos sin escrúpulos se convirtieran en historias curiosas para libros como este.